para nosotros solucionar ecuaciones diferenciales en serie de potencia, debemos de recordar qué es una serie de potencia. Aquí le pongo introducción, a soluciones en serie. La definición acá le parezca que está en inglés, pero básicamente es entender la definición lo que importa, y ya usted conoce que es una serie de potencia. Una serie de potencia básicamente es aquella serie, es una serie de funciones que básicamente tiene esta forma que ustedes están viendo acá. Solo que tiene una serie de potencia, ¿no? Esta forma que está acá, ¿la recuerda? Sí, sí. Por ejemplo, usted tiene una serie de funciones. ¿Qué es una serie de funciones? Una serie de funciones es una serie que en sus sumandos tiene funciones. Esta es una serie de funciones, pero tiene la particularidad de que es una serie de... Esta es una serie de potencia. Es una serie de funciones porque tiene funciones en sus sumandos. Por ejemplo, si usted tiene la función, la voy a colocar por aquí. Si usted tiene la función, borro esto y borro esto. La sumatoria desde n igual 1, por ejemplo, a infinito de el coseno de nx, por ejemplo, coseno de nx sobre n. Esa función es una función, es una serie de funciones. No le faltaría algo más ahí. ¿Qué le faltaría para que sea una serie de funciones? Es una No serie. le faltaría. Fíjense que es una serie de funciones porque los sumandos que involucra. El primer término, ¿a qué es igual? El coseno, si n es 1, sería 1 por x, coseno de x, ¿entre quién? Entre 1. Más, para n igual 2, ¿a qué es igual esta expresión? El coseno de quién? De 2x, ¿sobre quién? Sobre 2. ¿Lo está viendo? Más. Coseno. Sí. ¿De cuánto? De 3x. ¿Sí o no? ¿Sobre quién? Sobre 3 más. Punto, punto, punto. Hasta el infinito. Una serie. ¿Es una serie de qué? De funciones. Porque los sumandos que involucra son ¿qué? Son funciones, ¿sí o no? El coseno son funciones. Ahora, esta serie tiene una particularidad. Serie de potencia. Tiene que tener esta forma, una serie de potencia, ¿no? Se le dice que una serie de potencia es una serie de funciones, lo mismo que nosotros estamos diciendo. ¿Una serie de qué? De funciones, que tiene la siguiente forma, en la que los coeficientes C sub 0, C sub 1, C sub 2, hasta C sub n, son independientes de X sub 0, son independientes de este, bueno, y están por determinarse. Entonces, para la solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, el punto X sub 0 es llamado el punto de expansión de la serie. Bueno, básicamente ya usted sabe que esta es una serie de potencia y debe de recordarlo de su curso de cálculo 2. Entonces, hay algo importante que nosotros debemos de ver acá, debajo de esta definición, debajo de lo que es una serie de potencia, que ya usted la conoce de cálculo 2. ¿Y qué usted hacía en cálculo 2? Usted tomaba una función y le expresaba una función que se decía que era analítica. Vamos a ver más adelante ahí a repasar el término de analiticidad. Pero por el momento, usted tomaba una función y encontraba su desarrollo en serie de potencia. ¿Lo recuerda? Eso vamos a ver un poquito acerca de eso. Perfecto. Pero bueno, por el momento aquí nosotros tenemos lo siguiente, esto que está aquí debajo. Y le dice que una función f de x se dice ser analítica en x igual x sub 0 si esta puede expresarse o obtener, o si se puede obtener un desarrollo en serie de potencia de esta serie que está aquí. En algún intervalo, ¿verdad? En algún intervalo x menos x sub 0 menos que mu, donde mu es mayor que 0. Bien, entonces, si f de x es analítica, entonces f de x se puede escribir acá, en este intervalo de convergencia. Recuerda que este es el intervalo de convergencia de la serie de potencia, ¿lo recuerda? Que usted determinaba el intervalo de convergencia. ¿Cuál criterio usted conoce para determinar el intervalo de convergencia en serie de potencia? El de la razón.
El de la razón. el de la razón, que no era que El se de la utiliza para determinar, raíz. bueno, en serie de potencia usualmente el que más se utilizaba es el de la razón, para determinar si, De la razón. para determinar el intervalo de convergencia, ¿no? Entonces, bien, continuamos acá debajo, aquí nosotros tenemos dos ejemplos. Tenemos la función f de x igual a 1 sobre x. Bien, aquí les coloco que está claro que esta función no es analítica en torno a x sub 0 igual 0. ¿Sí o no? Esa no es. Esa es armónica. Ah, no. Sí. Ahí. Bien, esa función está acá, según lo que nosotros dijimos, que es una función analítica y se puede expresar en serie de potencia en torno a este valor. Se puede expresar f de x igual a 1 sobre x en torno a x sub 0 igual 0. No. ¿Me recuerda No cómo se se puede desarrolla? expresar. No se puede expresar. Para que No. sea analítica debe expresarse en serie de potencia, pero para que sea analítica también debe de darse cierta otra, bueno, para que sea analítica básicamente que se pueda expresar en serie de potencia. Si tiene una representación en serie de potencia en torno a ese punto, entonces es analítica. Pero fíjense que para que eso suceda, para su infinita derivada deben de existir en x sub 0 igual 0. Fíjense que f de x igual a 1 sobre x tiene infinita derivada, ¿sí o no? Por ejemplo, la primera derivada si tenemos a f de x igual a 1 sobre x. ¿Cuál es la primera derivada de f de x? Logaritmo de altura de x. No, lo estamos derivando, no estamos Derivando, integrando. Menos, menos 1 a la x menos 2, ¿no? Menos 1 a la x a la 2. O 1 sobre x cuadrado, que es lo mismo. La tercera derivada, la segunda derivada de x es, ¿cuál es? 2 entre x 2. al cubo. Esa es la segunda derivada, ¿no? Sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, tenemos acá la otra derivada, la tercera derivada. Esto usted tiene que recordarlo de su curso Sería de cálculo 2. ¿Sería cuánto? Menos 6 3. ¿sobre quién? menos 6 ¿Sobre x a la qué? sobre x A la 4. a la 4. Sobre x a la 4, ¿sí o no? Y Sí. bueno, reduzco esto acá. Y podemos seguir por aquí. Entonces ya usted tiene acá, puede conseguir una representación en términos de n para determinar la derivada enésima de la función f de x igual a 1 sobre x. Y viene acá y bueno, la derivada enésima, según lo que usted ve aquí, igual cuando n vale 1, esto es menos 1. O sea, tiene que estar elevado a la n aquí de alguna manera, porque cuando n es 2, la segunda derivada es positivo. Por n factorial, que es lo que usted puede ir viendo, ¿entre quién? Si acá la primera derivada tiene que ser X entre a la x, n factorial. bueno, la n A la factorial no, porque aquí factorial, ¿no? esto es n más 1, aquí arriba, más 1. ¿Lo ve? ¿Está de Sí, acuerdo? sí. Sí, Sí. sí, sí. Entonces usted determinó la derivada. Puede obtener una representación en serie de potencia para esta función, pero no en torno alrededor de x sub 0 igual 0. Porque fíjense, la función ni siquiera está definida en x, bueno, definida no existe la función en x igual 0, ¿lo ves? Claro. Ni de la derivada Sí. tampoco. La derivada de f de x, alguna de ellas, ninguna, existe en x igual 0, ¿sí o no? No existe porque tenemos acá un 0 en el denominador, ¿lo ves? Exactamente. Bien. Sí. Entonces, bueno, se habla de analítica en un contexto básico de que la derivada existan en torno a ese valor, en torno a, en este caso, a x sub 0 igual 0, pero que también existe en una vecindad de x sub 0 igual 0. Pero bien, básicamente las funciones que nosotros estaremos tratando aquí, simplemente si las derivadas existen en torno a ese punto,
x sub 0, x igual a x sub 0, bien, cada una de sus derivadas existen, entonces podríamos expresarla en serie de potencia. Otra cosa que nosotros debemos de tener claro, básicamente, esa es de la otra cosa que tenemos que tener claro. Entonces usted podría en torno a x igual 1 tener un desarrollo en serie de potencia, x igual 2 para cada uno, para esta función, ¿sí o no? Uno podría encontrar un desarrollo en serie de potencia para x sub 0 igual 0. Porque ya dijimos que esta función es analítica en torno a ese punto. ¿Por qué? Ni siquiera la función está definida. Recordar en su curso del cálculo 1 el concepto bueno, el teorema. Diferenciabilidad implica continuidad. Si es diferenciable en un punto, implica que ella es continua, pero continua no implica que sea diferenciable realmente. Entonces aquí usted tendría, bien, dice, por eso es que la analítica le habla en términos de la derivación, porque si existe la derivada en torno a un punto, ya la función, ¿cómo debe de ser? Según su teorema, continuo, ¿sí o no? Correcto. Sí. Recordando algunas cositas del cálculo 1 de nosotros, el cálculo 2 y eso que nosotros estábamos ahora mismo. Bien, entonces ya básicamente lo que usted tiene que saber de todo esto es que una función se puede expresar, para quitarle todo esto aquí a ustedes, en serie de potencia. Bueno, una función es analítica en x igual a x sub 0 y se puede expresar en serie de potencia en torno a x sub 0. ¿Lo ves? Es básicamente eso con lo que usted tiene que quedarse de todo esto. Bien, entonces vamos a pasar ahora a lo siguiente. Por ejemplo, la función que le coloqué ahí abajo, esta función, la función e a la x. Recordar en su curso de cálculo 2 que esa función es analítica en toda la recta real, ¿lo recuerda? Sí. Recuerda, bueno, para recordar algo aquí, yo voy a pasar de un pronto a su libro, aquí al libro Esa no es de de cálculo esencial, para ver algo. ¿Qué de la están serie viendo de ahora Taylor, mismo? ¿verdad? ¿Qué están viendo? Sí, se puede expresar en serie de potencia. ¿Qué están viendo? No, la diapositiva ahora. Ya, Sí, estamos ahora viendo sí. la serie de Taylor, las funciones de Ok, están viendo, estoy en el libro de Larson ahora mismo. Tenemos un desarrollo aquí, un desarrollo para la función E a la función E a la X analítica en toda la recta real, incluyendo x sub 0 igual 0. Para encontrar su desarrollo en serie de Taylor, ¿qué nosotros hacíamos? La derivábamos, ¿sí o no? Vamos a derivar E a la X. Tenemos esa función. La primera derivada de esa función, ¿a qué es igual? A la X. E a la X. La derivada enésima de esa función. ¿A qué es igual la derivada enésima de esa función? A E a la X, ¿sí o no? Pregunta. ¿Existe para cuáles valores existe la derivada de f a la x? ¿Para cuáles valores de x? Para todos los valores de x existe la derivada de f de x. Entonces usted, bueno, podría encontrar una representación en Taylor. Anteriormente nosotros teníamos acá, y lo vimos en la diapositiva, míralo aquí, cómo eran los coeficientes en serie de Taylor. La derivada evaluada en x sub 0 dividido entre quién, entre m factorial. ¿Lo ve? Sí. Usted tendría lo siguiente para expresar la serie de potencia. La primera derivada evaluada en 0. ¿Cuánto van esas derivadas evaluadas en 0? Porque es evaluada en x sub 0 que la estamos evaluando. O sea, le dice a usted la derivada enésima evaluada en qué? En x sub 0. X sub 0. En este caso, x sub 0 es 0, ¿sí o no? Sí. En este caso, x sub 0 es 0. Porque la queremos expresar en torno a qué? Y dijimos que esa función es analítica en torno a x sub 0 igual 0. Todas sus derivadas existen en x sub 0 igual 0 y en su vecindad. Entonces, vamos a encontrar lo que básicamente queremos expresar es e a la x en serie de potencia, ¿no? Por Taylor. Entonces, lo que hacemos es la derivada se evalúa en x sub 0, ¿sí o no? Igual 0 en este caso. Cada una de ellas evaluada en x sub 0 igual 0. ¿A qué es igual? A 1, ¿sí o no? 1. A 1. A 1. A 1.
¿Y qué le quedaría entonces para representar a la X en serie de potencia? Bueno, lo primero es que tenemos acá a C sub m, la derivada enésima, en este caso la derivada enésima, evaluada en X sub 0, ¿sí o no? O sea, la primera es la derivada cero. ¿Cuál es la derivada cero de una función? La derivada cero de una función es la misma función, ¿sí o no? Porque tú no la estás derivando. Entonces la derivada cero sería ella misma evaluada en cero, que es 1, ¿sí o no? ¿Entre quién? Entre 1 factorial. ¿Multiplicado por quién esto? Según la expresión acá, vamos a verlo. ¿Multiplicado por quién? Bueno, por 1 entre m factorial ya lo pusimos, pero esto está multiplicado por x menos x sub 0 a la m. Pero x sub 0 es 0 en nuestro caso. Así que nosotros tendríamos lo siguiente. O sea, en vez de x menos x sub 0 tendríamos x, porque x sub 0 es 0, elevado a la n, pero n es 1 aquí, ¿sí o no? Ese es el primer término. El otro término, ¿a qué es igual? Sí. A la primera derivada evaluado en 0, ¿sí o no? Bueno, aquí es, no, porque x a la 0, perdón. Tomando x a la 0 igual 1. X a la 0. Entonces aquí sería la primera derivada evaluada en ¿qué? En 0. ¿Cuál es la primera derivada evaluada en 0? Y esto no es 1 factorial, este es 0 factorial. Ahí cometimos un error. Es 0 factorial. Porque n es 0, ¿sí o no? Porque la derivada es 0. Y 0 factorial es 1. Y entre 1 factorial por x a la 1. Y así sucesivamente. Más 1 entre 2 factorial, la segunda derivada por x a la 2. Más, más 1 entre quién? Entre n factorial por x a la qué? A la n. Y ya usted tiene una representación en serie de potencia para esta función. O sea, entonces usted diría que a la x es igual sumatoria desde m, la podemos escribir en función de m, que es lo que vamos a estar utilizando, al infinito. ¿De quién? De 1 entre n factorial, o bueno, de x, borrar esta acá y ponerle x a la n entre n factorial. ¿Sí o no? ¿Cuál es el intervalo de convergencia? Bueno, acá vamos a ver. E a la x dice que su intervalo de convergencia es de menos infinito a infinito. Negativo. Exacto. ¿Cómo usted determina el intervalo de convergencia, el grado de convergencia de una serie de potencia? Se podría Utiliza hacer por la razón. el criterio de la razón y determina su intervalo de convergencia. Bien, básicamente este es el repasito que nosotros debemos de saber de serie de potencia, lo que nosotros debemos de recordar de todo esto. Paso entonces nuevamente a la diapositiva. ¿Están viendo la diapositiva? Bien. Entonces dejamos claro aquí series de potencia, ¿sí o no? Que las series de potencia son aquellas que tienen esta forma. Pusimos dos ejemplos. Esta función vimos que no es analítica en torno a x sub 0 igual 0. ¿Por qué? Porque en torno a ese punto, esta función no puede expresarse en serie de potencia. Ni siquiera su derivada existe en x sub 0 igual 0. ¿Sí o no? Ni siquiera ella existe en x sub 0 igual 0. Sin embargo, E a la X es una E analítica en toda la recta real. Bien. Sí. Pasamos entonces a esta diapositiva. Por el momento, en este curso, usted solamente ha resuelto una ecuación de orden superior que tiene coeficiente variable. ¿Cuál es esa ecuación? La ecuación de Cauchy-Euler. ¿Lo recuerda? Sí. Bien, solamente una ecuación usted ha resuelto que tiene coeficiente variable de orden superior. Y es la ecuación de Cauchy-Euler que tiene ciertas condiciones, o forma, de la función P sub 1 y P sub 2 en 1. La ecuación diferencial es que la ecuación genérica de orden 2 que hemos venido nosotros estudiando es esta que está acá. La segunda derivada más P sub 1 de X por la primera derivada más P sub 2 de X por Y igual 0.
¿Sí o no? Sí. Anteriormente Sí. usted tenía esta ecuación diferencial. ¿Alguien puede decirme cómo es en términos de su clasificación? Si es, por ejemplo, Orden homogénea, superior. Homogénea, orden Homogénea. superior. Orden superior. de Lineal. segundo orden, ¿qué más usted puede decirme de esa ecuación diferencial? Esa ecuación diferencial es lineal, esa ecuación diferencial Sí, 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 es lineal. lineal. es lineal, es lineal, es lineal. Usted está viendo cómo tiene que ser la ecuación 1. En la ecuación de Cauchy-Euler, usted tenía acá que la función P1 y P2 de X tenían ciertas condiciones. Es más, y ni siquiera la veía expresada en esta forma. Esta función, la función de Cauchy-Euler, ni siquiera así de esa forma usted la tenía expresada, sino que tenía que tener esta forma. A su 2 por X al cuadrado por la segunda derivada, ¿sí o no? Más a su 1 por X por la primera derivada, más Derivada. a su 0 por la función. Bueno, nosotros la resolvíamos la homogénea, pero también resolvimos una que no era homogénea, en la que era diferente a 0, escrita de esta forma, o sea, igual a g de x. G de x igual a 0, entonces ya, bueno, decimos que es homogénea. ¿Cuál era la condición que tenía que tener la ecuación de Cauchy-Euler? Bueno, estos coeficientes tenían que tener de cierta forma relacionados con ¿qué? Con el orden de la ecuación diferencial. Bueno, x cuadrado multiplicaba a la segunda La segunda derivada. derivada. X a la 1 multiplicaba la primera derivada. Y bueno, acá x a la 0 multiplica la función. Sí. Multiplica la función. Bien, entonces yo quiero que esta expresión que ustedes tienen acá la tengan pendiente, porque vamos a resolver ecuaciones ahora diferenciales en términos de serie de potencia. Entonces usted tiene que saber cómo tienen que ser esas ecuaciones diferenciales. Las funciones P1 de X y P2 de X, ¿cómo deben de ser? Bueno, por el momento nosotros vamos a estar tratando con funciones racionales. Vamos a resolver 7 ecuaciones básicas en este curso, al menos. Vamos a resolver más, pero al menos vamos a resolver 7 ecuaciones básicas en serie de potencia, y la función P1 y P2, en cada una de ellas van a ser funciones racionales. Claro, la función P1 y P2 pueden ser otras funciones, pero nosotros la estamos limitando en este curso a funciones como racionales. La ecuación 1, ¿cómo es? Homogénea, nosotros dijimos, lineal, todas esas cosas usted tiene que tenerla presente. Borro todo esto. Entonces, bien, ya después, dicho eso, en estos minuticos que nos quedan, vamos a leer esta expresión que nosotros tenemos acá, sumamente importante. ¿Qué le dice esto? Puntos ordinarios y singulares. Vamos a ver la diferencia. ¿Qué es un punto ordinario y qué es un punto singular? Le dice que si las funciones P1 y P2 de X son analíticas en torno a X sub 0 igual 0, como por ejemplo, ¿qué función es analítica en torno? Nosotros vimos un conjunto de funciones ahorita, cualquiera de estas son analíticas en X sub 0 igual 0. ¿Está viendo la tabla? X sub 0 igual 0 no. Sí. Aquí sería X sub 0 igual 1, porque nosotros dijimos que esta función no era analítica en X sub 0 igual 0, ¿sí o no? Sí. Ajá. Porque ni siquiera la función existe. Esta función la desarrollan en serie de potencia en torno a X sub 0 igual 1. Mírenlo aquí. ¿Lo ven? Mírenlo ahí. X sub 0 igual Sí. 1. Ahorita teníamos X para el desarrollo de a la X. Teníamos X sub 0 igual 0. Entonces tendríamos X menos X sub 0 igual a X, porque esto es 0, ¿sí o no? Entonces, bueno, paso acá a la diapositiva y dice que si la función P1 y P2 de X son analíticas en torno a X sub 0 igual 0, si es analítica, ¿cómo debe de ser? Analítica. Tanto la función P1 como la función P2. Hemos dicho que las funciones P1 y P2 en nuestro caso van a ser funciones racionales por el momento. Bien. Entonces, el punto X sub 0 se dice ser ordinario en la ecuación diferencial 1, en esta ecuación diferencial. A ver,
Si ambas funciones son analíticas, si tienen una representación en serie de potencia en torno a x igual a x sub 0, x sub 0 puede ser 0, 1, lo que sea. Entonces, ¿cómo se le dice que en la ecuación diferencial? Es un punto ordinario de la ecuación diferencial, ¿sí o no? Pero son ambas funciones las que tienen que ser analíticas, tienen que tener representación en serie de potencia. De lo contrario, si una de las funciones, P1, P2 o ambas no son analíticas, se dice que el punto es como singular. Bien. Entonces ya usted tiene ahora dos conceptos claves, que es punto binario. Si ambas funciones son como Analítica. Analítica. en torno a x sub 0 igual 0, ¿sí o no? Sí, correcto. En torno, a x igual a x sub 0. Sí, porque estoy tratando el 0 ahí, pero en torno a x igual a x sub 0. Y son x igual x sub 0, un punto singular. Así que, si una de las funciones no es analítica en torno a ese punto, o ambas funciones. Bien, vamos a ver un ejemplo ahora. Aquí debajo le tenemos lo siguiente. Le dice que acá en esta ecuación diferencial, la ecuación diferencial 1, genérica que nosotros tenemos, sea P sub 1 y P sub 2, dos constantes. Usted ha resuelto la ecuación diferencial que corresponde a P sub 1 igual A y a P sub 2 igual B. ¿Sí o no? O sea, la segunda derivada más ¿quién es P sub 1? ¿Quién es P sub 1? A. Más A por la primera derivada más ¿quién? Más B. Más B por la función. Más B por la función igual a ¿qué? A 0. ¿Sí o no? Sí. Esa ecuación diferencial, usted la ha resuelto ya anteriormente. Tiene los coeficientes constantes. Esto es 1. Bien, entonces A y B son constantes. Entonces, x igual a x sub 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial para todo x sub 0 perteneciente a lo real. Es decir, para todo x sub 0, no importa, 0, x sub 0 igual 1, esas funciones se pueden expresar, las constantes se pueden expresar siempre en serie de potencia, son analíticas. Entonces, ¿cómo se dice que son todos estos puntos? ¿Cómo se dice que son? Puntos ordinarios de la ecuación diferencial, debido a que las constantes son siempre analíticas. Entonces, x sub 0 es un punto ordinario, x sub 0 igual 0, x sub 0 igual 1, son puntos ordinarios. No tiene punto, la ecuación diferencial no tiene puntos singulares cuando P sub 1 y P sub 2 son constantes. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, por el contrario, si tenemos una función P sub 1 igual 1 sobre x, entonces, ¿cómo sería la ecuación diferencial acá? Y P sub 2 igual a x. Tenemos esta ecuación diferencial. Sí. Sí. La segunda derivada más 1 sobre x por la primera derivada más x por la función igual 0. Bien, 1 sobre x se puede expresar en serie de potencia en torno a x sub 0 igual 0. No. No. No se puede expresar. ¿Es analítica 1 sobre x en x sub 0 igual 0? No, porque no tiene representación en serie de potencia. No. Y lo dijimos anteriormente, ¿sí o no? Y x se puede representar en serie de potencia. X es analítica en torno a x sub 0 igual 0. Sí. Sí, es analítica en x sub 0 igual 0. 1 sobre x no. Entonces acá, anteriormente se observó que 1 sobre x no es analítica, pero x sí es analítica. De todas formas, el punto x sub 0 igual 0 es un punto singular para la ecuación diferencial, porque ya una de las dos funciones no es analítica en torno a x sub 0 igual 0. ¿Lo entiendes? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, x sub 0 igual 0 es un punto cómodo de la ecuación diferencial. ¿Cómo se le podría llamar a ese punto? Singular. Singular, porque una o ambas no son analíticas en torno a x sub 0 igual 0. Y 1 sobre x, nosotros lo dijimos anteriormente. Y encontramos una representación en serie de potencia, o recordamos una representación en serie de potencia para ella, recordando su curso de cálculo 1, pero no en torno a x sub 0 igual 0, sino en torno a x sub 0 igual que 1, ¿sí o no? Con este intervalo de convergencia, entonces tiene representación en serie de potencia, pero no en torno a x sub 0 igual 0. ¿Sí o no?